Julio de Hub, director del Instituto Tecnológico Autónomo del Litoral, un gusto que esté en el programa. Muchísimas gracias por la invitación, Antonio. Bueno, ¿qué es el TEC, este Instituto de Educación Superior? El TEC es un instituto de educación superior, es decir, forma parte del sistema de educación superior de la provincia de Santa Fe, lo que comúnmente conocemos como institutos terciarios, que desde hace unos cuantos años está dedicado fundamentalmente a lo que son ciencias empresariales, turismo, relaciones públicas y hace un tiempo un poquito más corto, gastronomía también. Nos ocupamos de impartir lo que comúnmente conocemos como tecnicaturas superiores. Los alumnos se gradúan como técnicos superiores con títulos que pertenecen al ámbito de la educación superior y tienen un muy buen panorama de salida laboral. O sea, carreras bien específicas orientadas hacia la salida laboral. Efectivamente, el objetivo primordial de los institutos superiores está fundamentalmente focalizado en aquello que tiene que ver con la salida laboral, es decir, con la relación entre lo que se aprende y la demanda del mercado. Cuando por allí se habla de la educación privada, ¿qué es la educación privada, ¿no? Porque por allí se la ve siempre como contrapuesta a la educación pública, incluso a veces como algo malo, ¿no? Algo denostable. Sí, a ver, en realidad el tema de la educación privada en Argentina va muy de la mano con los tiempos políticos o con la cultura que se impone en los tiempos políticos. En algunos momentos se la piensa como un elemento de innovación, como un elemento de salvación de alguna manera, y en otros momentos se la castiga mucho. Yo creo que en los últimos años ha ido variando un poco esa idea y se ha empezado a hablar mucho de educación pública de gestión privada y obviamente educación pública de gestión pública. Esta es la idea de modelo que está en pugna en los últimos años. Creo que esta es la idea que está dando vueltas o que está funcionando. Que bueno, tiene distintas interpretaciones, pero básicamente vamos hacia eso. Creo que lo importante es entender la importancia que tiene la educación en el sistema social, en cuanto a la formación de valores, en cuanto a la preparación, en cuanto a la conquista del futuro. Creo que eso es lo importante. Después, por supuesto, están los modelos de gestión. Hay características muy particulares en el modelo de gestión privada y características muy particulares en el modelo de gestión pública. ¿Lo ves como una competencia o como una complementación entre ambas educaciones? A ver, yo creo que en algunos casos se los ve como competencia cuando hay fundamentalismo de ambos lados, pero la realidad es que deberían ser dos sistemas complementarios. Probablemente el sistema de educación privada tenga la ventaja de que tiene una disposición de recursos más dinámica, tiene un vínculo de orientación hacia el mercado que le permite moverse con cierta agilidad, pero la educación pública tiene la inmensa tarea de asegurar la igualdad de oportunidades. Claro. Entonces, a partir de allí yo creo que deben entre los dos complementarse, fijar objetivos, no sé si plantearlo como objetivos comunes, pero sí de alguna manera en aquello que la sociedad pretende de la educación, tener roles asignados de una manera quizá clara y con una idea estratégica de para qué queremos la educación. Comenzaste en los años 90, ¿no? Con la educación privada, incursionando en la educación privada. Sí. Los 90 fueron una especie de bisagra que, bueno, tuvieron lo bueno y lo malo. Diría yo que lo bueno tuvo que ver con una apertura que tuvimos hacia ver cómo se hacían las cosas en otro lado. Hasta ese momento habíamos estado un poco más encerrados sobre nosotros mismos. Nos permitieron esos años mirar un poco lo que se venía, lo que estaba pasando afuera. Bueno, recién caía el muro, claro. Se estaba configurando un poco el nuevo mundo. Entonces allí la educación privada tomó un impulso bastante interesante, fundamentalmente en el área de educación superior. Aparecieron muchos conceptos nuevos que no se usaban. Argentina era un mercado muy regulado, pasó a ser un mercado de competencia, había necesidades que satisfacer, y en ese sentido la educación privada tiene una dinámica más fuerte,
Así que en ese sentido sí, la educación privada tuvo auge en ese momento. ¿Qué cambió desde esa época a la actual? Cambiaron varias cosas. Yo creo que cambió porque el mundo se reconfiguró también. Nuestro país atravesó ya un par de crisis bastante fuertes. Tuvimos un par de virajes ideológicos muy fuertes. La educación en líneas generales en Argentina había tenido un sacudón a finales de los 50 que la había dejado de una determinada manera, pero venía con una estructura ya casi conservadora en el sistema. Era un consenso tácito que existía en el sistema. Sí había algunas diferencias con respecto al sistema universitario. El sistema universitario estuvieron prohibidas la creación de universidades privadas durante algún tiempo. Bueno, después esa prohibición en los 90 se levanta, pero había un cierto consenso hacia dónde iba la educación. Cuando pasamos esa etapa, pasamos ese momento, se comienzan a redefinir algunas cuestiones. Yo creo que hoy Argentina todavía no ha encontrado una cabal definición de hacia dónde ir o hacia dónde orientar la educación en sentido pleno. Bueno, eso justamente te iba a preguntar, ¿cuáles son los objetivos de la educación privada en esta Argentina que tenemos, pero principalmente en Santa Fe, que es lo que nos importa, ¿no? En la provincia de Santa Fe. Yo creo que los objetivos de la educación privada son los mismos que los de la educación pública, es decir, lo que tienen son modelos de gestión de pronto diferentes, y también tiene que ver en cómo se entienden, ¿no? Hay momentos en que el Estado se convierte en un fuerte competidor de la educación pública y allí, de la educación privada, y allí desaparece un poco esta idea de fomento, y a veces la educación privada se convierte también un poco en parasitaria de las arcas públicas. Entonces esto yo creo que es un tema que hay que irlo trabajando, hay que irlo viendo con el correr del tiempo, pero realmente dar un debate fuerte. Yo creo que las provincias tienen una fortaleza muy grande en los sistemas de educación superior, porque pueden, de alguna manera, los sistemas de educación superior adosarse a las políticas de ciencia, tecnología e innovación que pueda tener la provincia, y tienen la potestad de orientarlos. Creo que en los últimos años, y se dio de manera pareja con algunos matices en las últimas dos gestiones, ahora esta es recién ingresada, no se la llegó a ver de esa manera a la educación privada. Fue una parte más del sistema educativo, no se aprovecharon. ¿Se la menospreció la educación privada? A ver, yo creo que de alguna manera se modelizó acerca de cómo debía ser el sistema educativo, y en esa modelización de cómo debía ser el sistema educativo se asignaron roles que tuvieron, creo que más que ver con lo cuantitativo que con lo cualitativo. Con lo cual, de alguna manera, tuvimos un crecimiento muy importante de la educación pública, que no está nada mal, pero muchas veces eso se hizo en detrimento de la privada, ya que la privada tuvo un corset un poco fuerte en ese sentido. No en cuanto al trato, siempre el trato fue un trato muy cordial, muy respetuoso en lo personal, en lo humano, en todo, pero creo que había tal vez una mirada un poquito recelosa con respecto a ¿Pensás que lo que viene con el gobierno de Perotti puede cambiar eso? Creo que tenemos la genuina expectativa de que sí. Creo que es un hombre que ha estado siempre vinculado a la producción, es un hombre que ha sido siempre muy dinámico en las funciones que ha cumplido. Creo que le ha asignado, y creo que él le asigna, por lo que lo he escuchado, un rol muy importante al tema educativo. La provincia de Santa Fe es una potencia económica dormida, y creo que podemos ayudar mucho para trabajar en innovación, para trabajar en generación de emprendedores. Creo que hay muchas cosas en las que podemos aportar de manera complementaria. Aquí no es necesario establecer una
feroz competencia entre lo público y lo privado. Parece que si distribuimos los recursos adecuadamente, creo que se puede obtener un muy buen resultado. Julio de Hoop, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Antonio.